Muy buenos días para todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre la objeción de conciencia. Mi grupo está conformado por Laura Angarita, Paula Becerra, Jimmy Capera, Elena Villamil y quien les habla, Charlotte Sarmiento. La siguiente situación es la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres. En Colombia esta ya es legal hasta la semana 24 de gestación, gracias a la sentencia 6055 de la Corte Constitucional emitida en febrero del 2022. Después de este periodo, el aborto también es permitido bajo 3 causales: cuando existe un riesgo para la vida o la salud de la mujer, en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida, o cuando el embarazo ha sido resultado de una violación. La objeción de conciencia en este contexto se entiende como el derecho del profesional de salud a negarse a participar en el procedimiento, siempre que sus convicciones morales, éticas o religiosas se vean comprometidas. Este derecho está respaldado por la Constitución y por normas como la Ley 911 del 2004, pero debe ejercerse de manera responsable sin vulnerar el derecho de la paciente a acceder a servicios de salud legalmente permitidos. Los valores profesionales y personales que están en juego se incluye el respeto por la vida, que sostiene que toda vida merece ser protegida. Algunos profesionales lo interpretan como una razón para no participar en procedimientos como la interrupción voluntaria del embarazo. Otra también es la autonomía del paciente. Significa que cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud, también a rechazar o aceptar procedimientos o tratamientos médicos. También está la integridad moral del profesional. Se refiere al derecho del profesional a actuar de acuerdo a sus principios éticos y personales sin sentirse obligado a hacer algo que contradiga sus valores. Y por último, el deber de no discriminación. Implica que todos los pacientes deben recibir atención por parte del personal de salud sin ser juzgados de manera diferente por sus decisiones, su condición o sus creencias. Entre las alternativas para proteger los principios del profesional sin abandonar a la paciente se encuentra la comunicación previa de la objeción al equipo de trabajo, la reasignación de funciones, el acompañamiento en el proceso sin juicios ni obstáculos. Y para concluir esta situación, se evidencia la importancia de una formación ética sólida y de protocolos institucionales claros que garanticen los derechos tanto del profesional de salud como de la paciente. Bueno, ahora hablaremos de la siguiente situación. Esta trata de la prestación de ayuda para morir, regulada, que contempla la eutanasia y el suicidio asistido. Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre estas dos? La eutanasia es un procedimiento que está disponible para todas las personas que padecen enfermedades crónicas, incurables y que deterioran la calidad de vida de las personas. Su objetivo es poner fin a la vida mediante la administración de medicamentos en altas dosis. Y el suicidio asistido, aunque ya está aprobado por la Corte Constitucional en el año 2022, aún no está reglamentado. Tiene una concepción similar a la eutanasia, pero pues la diferencia es que el paciente recibe la instrucción del médico y él mismo debe aplicarse el medicamento. ¿Qué dice la ley colombiana? La ley colombiana acerca de la eutanasia, ya esto no es un supuesto, esto es una realidad. Está ya regulada y bajo el eslogan de derecho a morir dignamente. Cuenta con un marco jurídico vigente. En estas están las líneas de sentencia de la Corte Constitucional número 239 y 937, 970 del 2014 y la resolución 1216 del 2015 que reglamenta la eutanasia. ¿En qué situaciones considera que podría ejercer la objeción de conciencia?
En cuanto a la eutanasia, los profesionales tienen el derecho a negarse y a participar en este tipo de procedimiento por razones que consideren compatibles sus principios morales, religiosos, éticos. Las consecuencias legales que podrían derivarse es, digamos, el negar como médico a practicar la eutanasia podría ser vista como una falta de respeto por la autonomía del paciente y su derecho a elegir cómo y cuándo morir. También la negativa a la eutanasia puede ser interpretada como una falta de beneficencia hacia el paciente, ya que se le niega la posibilidad de aliviar el sufrimiento. En cuanto a los valores personales y profesionales que están en juego, a nivel personal, pues el respeto a la voluntad del paciente, el respeto a la vida. En lo profesional, pues el deber de aliviar el sufrimiento y la obligación de no causar daño. Algunas alternativas que también como profesionales se puede brindar es pues el alivio del dolor, informarle también sobre los cuidados paliativos que se pueden realizar, un acompañamiento psicológico al paciente, a la familia, apoyo emocional, religioso. Es muy importante también saber y tener conocimiento acerca de los requisitos para solicitar la eutanasia. El primero es manifestar mediante por un consentimiento dicho procedimiento, una enfermedad grave e incurable, un sufrimiento incompatible con la vida digna y por último pues esta debe ser aplicada por un profesional médico y también tener la autorización del comité científico interdisciplinario para morir dignamente. Bueno, la situación es el proceso de fin de vida, la cual se define es la situación que precede a la muerte o de forma gradual y en la que existe deterioro físico, emocional y de la conciencia sumado a pronósticos de vida de horas o algunos días o habitualmente de meses. ¿Qué dice la ley colombiana? En Colombia se rige la ley 1733 del 2014, el cual dice que toda persona es capaz, sana o de estado de enfermedad en pleno uso de sus facultades legales y mentales, puede firmar un documento de voluntad anticipada en el caso de estar atravesando una enfermedad terminal, crónica, degenerativa o irreversible, el cual él decía antes de eso de no someterse a tratamientos médicos innecesarios que eviten prolongar una vida digna en el paciente o en el caso de muerte, su disposición o no donar órganos. ¿En qué situaciones se considera que podrían ejercerse la objeción de conciencia? Cuando hay un mal diagnóstico. En este caso se puede ejercer la objeción de conciencia como personal de salud por el mal diagnóstico que haya tenido el paciente. Por ejemplo, que no se hicieron los adecuados exámenes o los exámenes arrojaron un diagnóstico diferente, pero se malinterpretaron en un diagnóstico terminal. El tratamiento. Se puede ejercer la objeción de conciencia que se sepa que hay tratamiento no experimental que pueda ayudar a la recuperación del paciente o al terminar o a combatir el diagnóstico que nos da para un proceso de fin de vida. ¿Qué valores personales están en juego? La solidaridad, el cual se debe apoyar las decisiones del paciente y tener solidaridad con la familia y el paciente. La empatía, comprender y entender por el dolor por el cual está pasando
están pasando los familiares y el paciente, y compasión, que es ayudar, aliviar y reducir el daño que el paciente y familiares están sufriendo. ¿Qué valores profesionales están en juego? La beneficencia se refiere, la cual obliga de actuar en la mejor manera o interés del paciente, promoviendo el bienestar y el alivio del sufrimiento. No maleficencia. Este principio exige que los profesionales de salud eviten causar el daño en el contexto del de final de vida. Autonomía. Este principio se basa en el respeto por la capacidad de decisión del paciente. ¿Qué alternativas tiene para proteger esto? Garantizar que los pacientes sean tratados con respeto y dignidad, autonomía, conocer y entender los derechos del paciente, aplicar el tratamiento sin consentimiento informado en situaciones urgentes, resguardar la privacidad del paciente y asegurar sus derechos fundamentales. Ahora hablaremos de la siguiente situación, la cual es en el trasplante de órganos. Hablaremos un poco respecto a la definición. Es un gesto que brinda una persona para dar una segunda oportunidad, donando sus órganos funcionales. Tenemos que tener muy en cuenta que esto puede ser brindado de una persona viva o fallecida. Si está viva, puede donar una parte del pulmón, el hígado, la sangre, la médula ósea o un riñón. Y si la persona ya falleció, puede brindar tejido, la córnea de los ojos, un pulmón, un riñón, el páncreas, el hígado, entre otros órganos más. Hablaremos un poco qué dice la ley colombiana sobre la objeción de conciencia. En Colombia, la objeción de conciencia en el contexto de donación de órganos está regulada por una ley, la cual es la 1805 del 2016, la cual establece que toda persona puede oponerse a realizar una donación de órganos si ésta no la desea brindar. Y esta debe constar de una parte escrita, es decir, un documento en el cual diga que esta persona no desea donar sus órganos. Esta se envía a la notaría y después tiene que estar radicada con la IMS. También tenemos que tener en cuenta que siempre se debe hacer la voluntad del paciente antes de la de los familiares, y en caso tal de que esta persona no tenga firmada o una constancia escrita de que no desea ser donante, digamos que el sistema tiene todo el derecho de hacer la donación de órganos a las personas que lo necesiten. Ahora hablaremos en qué situaciones consideramos que podríamos ejercer la objeción de conciencia en nuestro futuro profesional. En este caso entraríamos a hablar un poco de las creencias religiosas o culturales que tengan, ya que pues estas personas sí tienen una especie de creencia la cual no les permita donar los órganos. Debemos siempre respetarla. También el profesional de salud podría tener como ciertas preocupaciones éticas sobre la donación de órganos, como la posibilidad de la explotación o la falta del consentimiento informado de este. También un profesional de salud podría tener dudas respecto a la definición de muerte cerebral y la certeza de que el paciente esté realmente muerto y no quiera realizar el trasplante de órganos. También tenemos la preocupación de la asignación de estos órganos, es decir, que pues no sabemos a quién será asignado estos órganos, si realmente se respeta, digamos, el orden de lista en la que están las personas que necesitan con urgencia alguno de estos órganos, y que pues no haya como ese tipo de favoritismo y no hayan como injusticias en el sistema de salud respecto a ello. Y también tenemos las experiencias personales, es decir, que hayamos tenido una vivencia o pérdida de un familiar y pues no estamos de acuerdo con la donación de órganos, entonces pues es totalmente válido implementar la objeción de conciencia. Ahora hablaremos sobre qué consecuencias éticas podrían derivarse. Nos apegaremos a ciertas leyes. En este caso hablaremos sobre la ley 9 de
1979, que es del Código Sanitario Nacional, y hablaremos específicamente del artículo 540, el cual establece la utilización de órganos y componentes anatómicos de un cadáver. Solo puede realizarse, digamos que con el consentimiento informado. Es súper importante. Si este no está firmado, no se puede cómo proceder. También hablaremos sobre el artículo 543, el cual dispone que el Ministerio de Salud debe establecer como un certificado para acreditar la donación de órganos por parte de una persona y que ésta no vaya a tener una clase de riesgo al realizar, digamos, este procedimiento. Ahora hablaremos sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de esta. Hablaremos del decreto 2493 del 2004, el artículo 1, el cual nos dice lo siguiente, que regula la atención y donación, perseveración, almacenamiento y transporte, destino y disposición final de componentes anatómicos, así como los procedimientos de trasplante e implante de los mismos en seres humanos. Tenemos el artículo 32 que nos dice que establece los requisitos para la donación de órganos, incluyendo a la persona donante o los deudos que sean mayor de edad, no estén privados de la libertad y que la donación sea pues totalmente voluntaria, libre y consciente de esta persona. Tenemos el artículo 33, en la cual nos dice que detalla los medios los cuales debe expresarse de la voluntad de donación, como instrumento notarial, documento privado, que esté autenticado y que esté pues ante ciertos testigos. Ahora hablaremos de los valores que entran en juego a nivel personal y profesional. Hablaremos de lo personal. Tenemos como la libertad de conciencia, que es el derecho pues de que todo profesional de salud pueda actuar a rasgo de sus convicciones, de sus valores, de su ética y de su religión. También tenemos las creencias religiosas o fisiológicas, que algunas personas pueden oponerse al trasplante de órganos porque pues creen que después de la vida, pues de la muerte, por así decirlo, su cuerpo es un templo muy sagrado y ya va más a rasgo a las creencias de la persona. También tenemos la responsabilidad individual, que es el sentido como de responsabilidad de uno mismo y con sus principios. Y esto pues implica también el tema de las consecuencias laborales que podemos tener. Ya hablando un poco a nivel de los valores que entran en juego con el profesional de salud, hablaremos sobre el deber de cuidar al paciente, es decir, la obligación ética y legal que nosotros tenemos respecto a los pacientes, que debemos garantizar una atención y bienestar al paciente. Tenemos la justicia y equidad, y es evitar discriminación a la hora de tener acceso a estos órganos y garantizar que todas las personas tengan oportunidad de tener un órgano totalmente funcional. También tenemos el compromiso con la vida y la salud, que es priorizar la vida y recuperar al paciente sobre como sus convicciones personales. Y por último, para terminar, ¿qué alternativas tenemos para proteger los principios sin abandonar a nuestros pacientes? Es decir, tener la oportunidad de objeción de conciencia, sin embargo, siempre brindarle una buena atención al paciente y prevalecer la salud de esta persona. Tenemos la comunicación anticipada, es decir, comunicar que no queremos, digamos, asistir a este procedimiento, diciéndole a un compañero que nos ayude, a que esté presente sin afectar al paciente. También tenemos los protocolos institucionales de objeción de conciencia. Todos los centros de salud pues pueden establecer procedimientos claros que regulen la objeción de conciencia pues sin afectar la atención médica. Por último, vamos a hablar sobre la reasignación de género. ¿Qué es la reasignación de género? Es la decisión que toma una persona cuando siente que su género al nacer no coincide con su identidad de género. Esto quiere decir que somete su cuerpo a cambios físicos. ¿Qué dice la ley colombiana sobre la objeción de conciencia? En Colombia, la objeción de conciencia relacionada con la reasignación de género, según el artículo 16, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Este es uno de los pilares constitucionales de la Corte Constitucional, que ha utilizado para fundamentar el reconocimiento
de los derechos de las personas trans, incluyendo su derecho a la identidad de género y a los procesos de afirmación de género. ¿En qué situación considera que podría ejercer la objeción de conciencia en su futuro profesional? El enfermero podrá utilizar la objeción de conciencia si considera que al realizar alguno de los procedimientos vulnerará de manera grave sus principios morales, éticos o religiosos fundamentales. Esta objeción debe ser personal y no institucional. El profesional que debe objetar de conciencia tiene la obligación de manifestar de manera explícita, usualmente por escrito y fundamentada en convicciones genuinas y profundas. La objeción de conciencia no puede utilizarse como una forma de discriminación o para imponer las propias creencias al paciente. Esto quiere decir que por no estar de acuerdo con el procedimiento del paciente, nosotros debemos objetar de conciencia simplemente por el hecho de que no compartimos su mismo pensamiento. ¿Qué consecuencias éticas podrían derivarse? Generalmente las personas que se someten a este tipo de procedimientos suelen recibir bastante discriminación y rechazo por parte de las personas e incluso del personal en salud, donde se les ha llegado a cuestionar sus decisiones o se les niega a realizar este tipo de cirugías. Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia T-356 del 2016, T-558 del 2017, ha sido enfática en la protección de los derechos de las personas trans contra la discriminación en diversos ámbitos, incluyendo la salud. Y el artículo 49 de la Constitución Política establece que la salud, como un derecho fundamental y un servicio público esencial, lo que implica la obligación del Estado a garantizar el acceso a los servicios necesarios para la afirmación de género. ¿Qué valores personales y profesionales están en juego? Como valores personales tenemos la integridad moral, la coherencia entre las propias convicciones éticas, morales y religiosas y la práctica profesional. Un profesional puede sentir que participar en un procedimiento específico de reasignación de género va en contra de sus principios fundamentales. Otra de ellas es las creencias religiosas o filosóficas. En muchos casos, la objeción de conciencia puede estar profundamente arraigada a las convicciones religiosas o filosóficas sobre la naturaleza del género, la identidad y el cuerpo. Como valores profesionales tenemos la no maleficencia, el principio de primero no hacer daño. Un profesional podría sentir que participar en un procedimiento específico podría causar daño físico o psicológico al paciente desde su perspectiva profesional. Otro de ellos es la justicia, el principio de equidad de acceso igualitario a la atención médica. La objeción consciente no debe convertirse en una barrera discriminatoria que impida que los pacientes reciban la atención que necesitan. ¿Qué alternativas tiene para proteger sus principios sin abandonar al paciente? Una de ellas es la remisión oportuna y efectiva. Esta es la principal alternativa ética y legal. El profesional que objeta conciencia tiene la obligación de informar al paciente de su objeción y referirlo de manera inmediata y efectiva a otro profesional o institución que pueda proporcionar el servicio requerido. Esta remisión debe garantizar que el paciente no sufra demoras innecesarias ni sea vulnerado su derecho a la salud. Otra de ellas es la educación y sensibilización. La educación y sensibilización sobre la diversidad sexual y de género entre los profesionales de la salud puede ayudar a reducir las objeciones basadas en la desinformación o los prejuicios, promoviendo una atención más inclusiva y respetuosa. Y por último, tenemos la participación en etapas no objetables del proceso. La objeción de conciencia suele ser específica a ciertos procedimientos. Un profesional podría participar activamente en otras etapas del proceso de atención que no entren en conflicto con sus principios. Por ejemplo, un enfermero podría no estar presente en una cirugía de reasignación de género, pero sí podría brindar atención psicológica o asesoramiento hormonal inicial o cuidados postoperatorios que no contravengan con sus convicciones. Por último, podemos concluir que todo tipo de procedimientos que vayamos a realizar no siempre estarán familiarizados con nuestras convicciones.
Sin embargo, no podemos negar la atención a los pacientes o actuar de manera indiferente ante sus situaciones, ya que debemos respetar su derecho a una atención digna y en caso de que no se encuentre comodidad con los métodos, expresarlo de forma educada y de manera oportuna.